Bendiciones, queridos hermanos, pueblo de Dios, un privilegio participar en esta conferencia nacional de CCI. Esperamos que sea un mensaje de bendición, una enseñanza que pueda tocar sus corazones. Me ha tocado la bendición de hablar sobre la iglesia en este tiempo de pandemia. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Y quiero usar un versículo de la Escritura que está en Hechos capítulo 1 y del verso 6 al 8, que dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una palabra bien poderosa y que habla acerca de los discípulos, aquellos que se habían reunido con él y preguntando por cosas que iban a ocurrir, específicamente por cosas que iban a ocurrir en ese tiempo. Y esto hace que me trae también a la mente que nosotros somos muy preocupados del tiempo presente. Siempre queremos saber lo que pasa en este tiempo. Queremos saber lo que pasa con nuestros planes, con nuestras agendas, en todas nuestras situaciones. Y generalmente queremos saber cuándo ocurren las cosas. Queremos tener seguridad cuándo van a pasar ciertas cosas. Pero el Señor les cambia un poco el esquema y no les responde el cuándo, sino que mira las cosas de otra perspectiva, como normalmente lo hace el Señor. Ellos querían saber, bueno, Señor, ¿hasta cuándo estamos en esta incertidumbre? ¿Cuándo vas a restaurar el reino, verdad? A Israel. En este tiempo lo va a hacer, lo va a hacer después. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿El próximo año? ¿En 5 años? Y Jesús, fíjense lo que le respondió a aquellos que estaban reunidos ahí: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y parece que el Señor nos estuviera hablando a nosotros hoy, en este tiempo. No nos toca saber los tiempos y las sazones, sino que eso es una prerrogativa de Dios, es una prerrogativa del Señor, es potestad solamente suya. Él les dijo: solo el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos. Volviendo al tiempo actual, quisiéramos saber cuándo va a terminar esta pandemia. Quisiéramos saber cuándo el coronavirus se va, cuándo el coronavirus desaparece, cuándo aparece una vacuna, cuándo aparece el antídoto para esta enfermedad. Queremos una fecha, queremos saber para volver a la vida normal, ¿verdad? Volver a la vida normal con las visitas, los cumpleaños, las celebraciones, las reuniones, etcétera, etcétera. Pero interesantemente el Señor les dice que no les toca a ellos saber los tiempos, pero les dice otra cosa que es muy interesante. Les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pareciera que ambas cosas no tienen relación. Ellos están preguntando por lo que va a ocurrir, cuándo será restaurado el reino, y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber eso, el cuándo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que eso es interesante porque
en el fondo ellos están diciendo, Señor, ¿cuándo vas a mejorar las condiciones de vida para nosotros? Y lo mismo que nosotros podemos decir ahora, Señor, ¿cuándo se va a mejorar esto? ¿Cuándo voy a poder andar libremente? ¿Cuándo voy a poder dejar de usar esta mascarilla? ¿Cuándo voy a poder dejar volver a mi trabajo normal, a la iglesia, a mis actividades, a visitar a mis padres, a visitar a mi familia, ir a regiones y para allá y para acá? Y el Señor está diciendo, no te toca eso, no te voy a decir eso, pero sí te voy a decir que vas a recibir poder cuando haya venido sobre tu vida el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos toca como iglesia en este tiempo saber y qué nos toca hacer? Primero, tenemos que no necesariamente conocer los tiempos y las sazones, pero sí las señales de lo que está ocurriendo. Jesucristo en Mateo 24 habló de señales, ¿ya? Todo lo que está ahí y en otros versículos proféticos habla normalmente de señales, de signos, de cosas que van a ocurrir, pero no de fechas específicas. La Biblia no nos habla de fechas específicas, sino que de señales. Entonces, pareciera que a Dios no le interesa el cuándo, sino que el qué. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer durante esta pandemia? Entonces, tenemos que entender que ¿qué es el coronavirus? Obviamente una enfermedad. Sí, me hace pastor, una enfermedad. Claro que sí, pero ¿qué representa? ¿Qué significa el coronavirus? Entonces, puede ser que el coronavirus sea principio de dolores. Fíjense que hasta hace unos meses atrás, antes del inicio de la pandemia, se hablaba mucho de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos y hay conflicto en diferentes lados y de pronto aparece esta pandemia y cambia el escenario del mundo. Entonces, debemos considerar y pensar que el coronavirus, el COVID-19, es una señal de algo. ¿Qué más nos toca hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto a las puertas, ¿verdad? A las puertas de tiempos decisivos en la historia de la humanidad, a las puertas de tiempos ya no necesariamente tiempos finales, pero a lo mejor el principio de dolor, el principio de estar empezando a visorar ciertas cosas. Entonces, el Señor lo que nos dice es que en este tiempo nos toca ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Se recuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Habían 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y 5 vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas. Pero las 10 vírgenes tenían lámparas, ¿ya? Y si usted sí, me decía usted, pastor, las 10 tenían lámpara. ¿Y qué significa eso? Llevado a nuestro ámbito, significa que a lo mejor las 10 vírgenes, los 10 hermanos, las 10 hermanas de la iglesia, todos participaban de la iglesia, todos tenían la posibilidad de servir a Dios, todos tenían la posibilidad de estar en la iglesia, de servir al Señor. Pero había 5 que tenían aceite en la lámpara y 5 que no tenían aceite en la lámpara. O sea, llevado a nuestra vida, podemos decir que hay 5 que están llenos del Espíritu Santo, porque en la Biblia normalmente el aceite y el fuego y otras manifestaciones se asocian con el Espíritu Santo. Y habían 5 que no tenían ese aceite, o sea, hay 5 que no tenían la presencia del Espíritu Santo. Qué terrible, hermano, es caminar en la iglesia, es servir al Señor sin el Espíritu Santo. Cuando nuestras lámparas no tienen aceite, quiere decir que estamos caminando en el Señor, pero estamos caminando en nuestra fuerza, estamos caminando en nuestros pensamientos, en nuestro intelecto,
en nuestra religiosidad, pero no estamos caminando en el Espíritu, no estamos caminando en la voluntad del Señor, no estamos recibiendo poder, no estamos recibiendo esa presencia de Dios. Entonces, nos toca tener la presencia del Espíritu Santo, nos toca buscar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para ser testigos de Jesucristo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, porque hay que tener ese poder de Dios en este tiempo para compartir el Evangelio de Dios, para compartir las buenas nuevas de bendición, para compartir las buenas noticias, las noticias de que hay un Salvador, de que hay perdón de pecados, de que hay restauración, de que hay un acceso a la vida eterna, de que hay un acceso a vivir una vida de bendición, una vida con Dios. Entonces, recibimos poder, ¿verdad?, para ser testigos, ¿ya? Y nos toca, ¿verdad?, ser nosotros quienes llevemos adelante esta tarea, quienes llevemos adelante. No nos toca saber los tiempos ni las sazones. El Señor, mira, imagínate que el Señor dijera, ¿sabes qué? Voy a venir el 20 de junio del año 2023. Sería una locura, ¿verdad? Sería una locura. Muchos empezarían desde ya a prepararse, otros esperarían el 22, pues, o sea, un día antes, va ahí estar preparado bien arreglado para cuando venga el Señor. Por eso no nos toca definir nosotros o andar adivinando o digamos, achuntándole, como se dice, a una fecha determinada, a un año, sino que nos toca ser llenos del Espíritu Santo, ser testigos de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia en estos tiempos? En estos tiempos que algunos están predicando, ¿verdad?, que este es el fin de los tiempos, que ya se acabó, que ya que se está bajando la cortina y que todo esto ya no hay nada más que hacer. Quiero leer una escritura ahí en San Lucas, capítulo 12, versos 54 y 56, dice: entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Mira lo que el Señor le decía a la multitud. Saben interpretar el clima, saben que viene el viento de allá, el viento de acá, va a venir lluvia, viento de lluvia, no, este es frío, este es calor, saben todo eso, pero no saben interpretar los tiempos presentes, lo que está ocurriendo ahora. Entonces, muchas veces erramos en la forma de interpretar los tiempos. Muchas veces erramos, nos equivocamos en la forma de interpretar los tiempos. Y comenzamos, ¿verdad?, a repetir lo que algunos andan diciendo, que este es el fin de los tiempos. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Fíjense que el Señor va a venir, dice la Escritura, como ladrón en la noche. O sea, no se sabe cuándo. No podemos decir ahora es, sino que el Señor nos llama a ser sabios, a ser inteligentes, a interpretar los tiempos, a saber los tiempos, ¿verdad? Y estar siempre preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que estar atentos a los cambios. Hoy día, por ejemplo, veía una noticia que salía el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que había que prepararse, que los gobiernos tenían que cooperar unos con otros, que tenía que haber una cooperación internacional de los países, y todo pensando ya en configurar un gobierno o por lo menos una unidad mundial. O sea, caminando hacia lo que va a ser un gobierno mundial,
y ya sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Es la preparación para la venida del anticristo. O sea, todo va caminando hacia allá, pero no estamos ahí en el momento para decir, ya, Cristo viene ahora, Cristo viene la próxima semana, sino que esto es un proceso, y ahí es donde hay que poner atención a lo que va a ocurrir. A veces esto nos lleva, o algunas personas nos lleva a tener un gran temor. Pero yo te quiero decir, no tengas temor, hermano, porque el Señor nos cuida, el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Está escrito que, y a veces olvidamos que el arrebatamiento de la iglesia es un evento previo a la gran tribulación. O sea, y hay ejemplos de que Dios protege a sus hijos, protege a su pueblo, protege a aquellos que le buscan, protege a aquellos que tienen un corazón dispuesto, un corazón sincero para buscar siempre y obedecer al Señor. Por ejemplo, así como ocurrió en los días de Noé, dice Lucas 17 en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjense qué interesante. El día que el Señor se manifiesta, pero primero saca a su pueblo, primero saca a sus hijos, primero hace un lado, ¿verdad? Sacando a Noé con su familia y luego viniendo el diluvio, y a Lot, ¿verdad? También sacándolo de Sodoma y Gomorra, y luego de eso haciendo caer juicio sobre esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso debe traer a nosotros, a nuestra vida, paz y tranquilidad, calma. Tiene que traer seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios está en su vida, de que Dios le va a proteger, de que Dios le va a cuidar. No nos preocupemos de la tribulación, de que el anticristo, de las pandemias y cuánta cosa, porque nosotros a lo mejor vamos a pasar algunas incomodidades, algunas situaciones, es verdad, pero el tiempo de la gran tribulación, fíjense que de la gran tribulación, no está hablando de tribulaciones, porque tribulaciones y problemas y situaciones el cristiano vive permanentemente, pero la gran tribulación, ¿ya? Es la iglesia, de acuerdo a cómo interpretamos la Escritura, no vamos a pasar por ahí. Dios nos va a sacar antes. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tremendo. Yo no sé cómo hacer eso. Pero ¿cómo va a ser al mismo tiempo si la Tierra es redonda y todos los que están en China, los que están en el hemisferio sur, el hemisferio norte, ¿cómo lo van a ver todo al mismo tiempo? No, yo no lo sé, hermano. Uno dice que a través de los satélites, internet, televisión, pero yo creo que va a ser algo glorioso y Dios perfectamente puede aparecer en todos los lugares al mismo tiempo. Para eso es Dios y es todopoderoso y puede hacer lo que quiere y cómo lo quiere, pero va a ser algo tremendo. Fíjese como lo relata la Escritura, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Qué tremendo. Y por eso nos dice, aliéntense los unos a los otros, aliéntense con estas palabras, aliéntense escuchando y relatando y creyendo en esta esperanza de que el Señor va a estar con nosotros, de que Dios nos va a sacar adelante y vamos a estar con Él por la eternidad. Entonces, fíjate que en este tiempo que estamos viviendo,
es un tiempo en que uno dice, pero pastor, en este tiempo no podemos hacer nada, no podemos ir a la iglesia, no podemos hacer los cultos, no podemos hacer las celebraciones. Por supuesto, porque hay temas de seguridad, de higiene, de salud, para evitar los contagios. Eso no se puede hacer ahora. Y quizás por cuánto tiempo no lo vamos a poder hacer, y cuando lo podamos hacer no va a ser de la misma forma. Pero ¿qué significa eso? ¿Que ya la iglesia no se acaba? ¿Eso significa que la iglesia ya no es más? No. Esto significa que es una oportunidad para desarrollar la iglesia de acuerdo a los tiempos actuales, a los tiempos que vivimos, a los tiempos que están imperando hoy día. Fíjense que la iglesia estaba, yo creo que prácticamente olvidando los medios tecnológicos que estaban a nuestra disposición. Solamente nos concentrábamos en tener la televisión, los canales de televisión. Yo mismo tuve, como saben algunos, en un proyecto de televisión con varios pastores, en la radio pensamos en eso, pero internet, Facebook, YouTube, Instagram, no estábamos realmente usando esas plataformas. Y toda la juventud, los negocios, la diversión, todo estaba usando esos medios para llevar su propio mensaje a la gente. Y esto nos ha obligado a repensar la iglesia, a rehacer las cosas de manera distinta y a poder ya usar estas plataformas para llevar bendición a la iglesia. Debemos dar gracias a Dios de que el Señor nos ha permitido usar estos medios para nosotros poder seguir predicando la palabra. Ahora mismo, imagínense esta conferencia que era imposible hacerla, que es imposible hacerla en este minuto físicamente, pero en la cual a lo mejor no íbamos a juntar 200 personas, 300 como máximo. Ahora este mensaje y los mensajes de los diferentes pastores lo pueden ver miles de personas y verlos una vez más y verlos de nuevo y volver a verlo y compartirlo y si te gustó el mensaje y si es de bendición lo comparte con otra persona y entonces la iglesia se puede expandir de una manera mucho más poderosa que antes, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que adaptarnos a los tiempos actuales. Ya no es la iglesia del año 50, del año 60, del año 70, no es la misma iglesia. Pero a lo mejor tú me vas a decir, pero pastor, ¿está cambiando la doctrina? No, ¿cómo voy a cambiar la doctrina? Dios me libre de estar cambiando doctrina, pero estoy diciendo que debemos adaptarnos a los tiempos actuales con las herramientas, con los medios, con la infraestructura que existe hoy día. Ya el mundo, imagínense, ha avanzado, pero cuando uno mira lo que era el mundo en los años 60, es otro mundo. Es realmente otro mundo. Los avances son tan tremendos y a veces hemos descuidado ese mover, ¿verdad? Esa adaptación de la iglesia a los tiempos actuales y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero a veces entramos a una iglesia y es como entrar a una iglesia del año 50, del año 60. Tenemos que adaptarnos, queridos hermanos, tenemos que adaptarnos y usar las plataformas, usar las redes sociales, usarlas para bendición. No es ustedes se acuerdan que años atrás el gran profeta de Dios, Gigi Ávila, cuando hablaba del cajón del diablo, ¿verdad? Por la televisión, y muchos hermanos fueron a botar los televisores al río Mapocho en Santiago, y fue un acto, bueno, para algunos puede haber sido de bendición, pero fue un acto extremo. Y años después, el pastor, ¿verdad? Predicaba por la televisión, tenía su propia red de televisión. Entonces, bueno, qué bueno que el Señor lo hizo cambiar su mentalidad y también nosotros entender ahora que cuando se habla, no, que Internet es la perdición. No es así. La Internet es un medio como cualquier otro. Que depende del uso que se le dé. El dinero, el dinero es un mal. No. La Biblia dice que el principio, ¿verdad?, de todos los males es el amor al dinero, no el dinero.
El dinero se puede usar para hacer obras sociales, para bendecir a tu pastor, para diezmar a la iglesia, para ayudar al que está caído. También puede servir para comprar droga y para comprar alcohol y para comprar muchas otras cosas negativas, ¿verdad? Entonces, en este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con nuestra vida? Bueno, el Señor nos tiene, algunos dicen, el Señor me tiene, o esta pandemia me tiene encerrado en mi casa, como diciendo, me tiene en una cárcel, como diciendo, me tiene aprisionado. Pero mira que, Señor, que te ha puesto en un lugar de bendición. No te ha encerrado en una cárcel, no te ha encerrado bajo barrotes y que estés ahí, ¿verdad? En un lugar donde no puedas alimentarte bien, donde no puedas tener todas tus comodidades. De hecho, yo creo que nos hemos alimentado bastante bien en este tiempo. Dios ha provisto todo, ¿verdad? La despensa bien surtida y alguno que a lo mejor ha pasado por sus momentos de dificultad, pero siempre llega alguien que ayuda, llega alguien con una caja de mercadería, llega alguien con dinero, siempre Dios envía sus ángeles, siempre Dios envía la ayuda en el tiempo preciso, en el momento adecuado. Entonces, no miremos esto como estoy encerrado, sino que estoy pasando por un tiempo especial en que Dios me está bendiciendo, en que Dios me está permitiendo estar con mi familia, en que Dios me está permitiendo compartir con mis hijos, con mi esposa, con mis nietos y poder tener una iglesia, un altar familiar donde pueda orar con ellos, donde pueda compartir las cosas lindas, ¿verdad? De estar reunido, de estar abrigado, de estar con cariño, con amor en nuestros hogares. Entonces, la pandemia la podemos mirar de diferentes maneras, pero la pandemia ha sido, y yo creo que está siendo un trato de Dios con la iglesia para que se adapte a los tiempos actuales y un trato de Dios con nosotros mismos para que nosotros podamos volver nuestra mirada al Señor, podamos volver a pensar y a meditar en lo importante, podamos volver a ponernos a cuenta con Dios, podamos decir, sí, sí Señor, no me toca saber los tiempos ni las sazones, no quiero saber necesariamente el día, ni la fecha, ni la hora, sino que voy a recibir poder cuando haya venido sobre mi vida el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre mi hogar, cuando haya venido sobre la iglesia, cuando haya venido sobre todo lo que me rodea, la presencia gloriosa del Espíritu Santo, que me va a fortalecer, me va a bendecir y me va a ayudar para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad del Señor, para cumplir con el propósito de Dios, para cumplir con lo que Dios quiere con nuestra vida. Quiero animar y bendecir en esta hora y orar para que el Señor se glorifique en tu vida. Que estas conferencias sean unas conferencias de bendición, que sean unas conferencias únicas y que el poder de Dios repose en tu vida y en tu corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con su familia, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.